Buenos días, siguiendo con la exposición especializada en ciencia de la salud nos trae la siguiente exposición, que es el estrés y las enfermedades digestivas. Vamos a enmarcar dos enfermedades de alta prevalencia a nivel mundial, una más que otra. Tenemos el colon irritable y la gastritis. Vamos a conversar de cada una de estas enfermedades y su principal patrón fisiopatológico, donde el estrés está potenciando, está determinando esta enfermedad. Si bien es cierto, son multifactoriales, multicausales, pero vamos a observar cómo el estrés puede estar relacionado con esas enfermedades digestivas en el sí. Iniciemos con el colon irritable. Muy bien, ante todo tenemos que dar una definición importante de esta enfermedad que se está volviendo común en la sociedad. Se llama una enfermedad funcional, quiere decir no existe ningún correlato orgánico que les permita diagnosticarlo. Por esta razón se le atribuye a los nervios de la persona. Entonces tiene un patrón básicamente emocional. Se trata de una enfermedad por exclusión, cuando se han realizado pruebas tales como la colonoscopía, rectoscopía, enemas de opáco, se hayan descartado otras patologías, entonces se padece de colon irritable. Entonces no olvidemos que es una enfermedad que entre los principales aristas causantes está la parte emocional, el estrés, la actividad nerviosa. Muy bien, ¿qué factores psicosociales están relacionados con el síndrome del intestino irritable? En primer lugar, tenemos la parte genética. Hay muchas personas que están predispuestas al desarrollo de esta enfermedad ya por un patrón de genes. El segundo es el medio ambiente. Y en el medio ambiente, todo interrelacionado, tenemos aspectos psicológicos y aspectos fisiológicos. Vamos a conversar de los aspectos fisiológicos. En primer lugar, hay personas que tienen alterada la motilidad gastrointestinal. No olvidemos aquí en el cursor, en la motilidad gastrointestinal, en el intestino nosotros tenemos un conjunto de receptores, como vienen a ser receptores adrenérgicos, serotoninérgicos, colinérgicos, histaminérgicos, un conjunto de receptores fundamentales. Asimismo, tener hincapié que este sistema gastrointestinal está gobernado por el sistema nervioso autonómico. Muy bien, si bien es cierto, en el colinérgico se aumenta la motilidad gastrointestinal, su bloqueo de ello va a generar un enlentecimiento de la motilidad gastrointestinal, lo cual nos puede traer a problemas como el estreñimiento. El segundo aspecto fisiológico es la sensibilidad. Hay receptores que ya van perdiendo sensibilidad. No olvidemos que los receptores son proteínas y, como toda proteína, llega a envejecer. Por lo tanto, el receptor envejece y ya no responde adecuadamente con su ligando. Por ende, la respuesta es menor. Pero sigamos el aspecto psicológico, que es el motivo fundamental que tenemos que engranar para llegar a un colon irritable: el estrés. El estrés es un aspecto fundamental dentro de este proceso. El estrés, la psiquis, el soporte familiar y la contención social. Todos ellos nos van a traer consigo a un conjunto de signos y síntomas de comportamiento y conducta del síndrome del intestino irritable, colon irritable. La evolución de la respuesta al tratamiento y un mejoramiento de la calidad de vida. Muy bien, la historia natural de la enfermedad. Primero, el periodo prepatogénico antes de pasar al periodo patogénico. Nos centramos aquí, el huésped, la persona, adultos, jóvenes. Podemos observar que los factores causantes pueden ser genéticos, ya una persona predispuesta a ello. Segundo es el sexo femenino, el de principal prevalencia. Se asocia a problemas de estreñimiento. Entonces no olvidemos que ante los problemas de estreñimiento, básicamente por una alteración ya sea genética o medioambiental, nos trae este problema. Segundo, la fibromialgia, que también es una enfermedad de un proceso que tiene un énfasis nervioso y estado de fatiga crónica. Todos esos aspectos nos va a traer consigo estos procesos prepatogénicos.
y la obesidad. Entonces, primero estamos discerniendo cuáles son las causas fundamentales de la propia persona para desarrollar un periodo prepatogénico. 1, el sexo femenino. 2, el estreñimiento. 3, la fibromialgia. 4, la fatiga crónica y la obesidad. Dentro de los medios ambientales tenemos cualquier nivel socioeconómico, cualquier cambio, alteración de este proceso. Los estilos de vida son claves para esta enfermedad. Tenemos una alimentación incorrecta a base de grasas, de salsas, de picantes, hábitos nocivos, falta de actividad física que nos permita modular el aparato gastrointestinal, el sedentarismo, los altos niveles de estrés, ansiedad y depresión. Y aquí nos centramos bastante porque ante altos niveles de estrés se van a liberar un exceso de catecolaminas, monoaminas, como respuesta activa al estrés. Y se va a liberar como respuesta córtico suprarrenal el cortisol y la corticotropina. Todo ello nos va a traer el proceso ansioso y posteriormente, ante una depresión de las reservas de monoaminas, nos conlleva un proceso depresivo. Muy bien, en el periodo patogénico, aquí tenemos cambios tixulares fisiológicos que son no perceptibles. En primer lugar, cambios en los perfiles de citoquinas. Habíamos conversado aquí en el cursor perfiles de citoquinas periféricas. En las citoquinas, estamos hablando de citoquinas proinflamatorias, interleucina 1, 6, TNF-alfa, interferón gamma. Todas ellas devienen de una sobreactivación del cortisol. El cortisol deviene como una respuesta ante el estímulo estresante. Entonces, el estrés determina los altos niveles de cortisol y los altos niveles de cortisol de citoquinas proinflamatorias. Infiltración de linfocitos en el plexo mientérico. Muy bien. La activación de este conjunto de células nos va a traer consigo una activación de la célula de los macrófagos. Los macrófagos, como son células prestadoras de antígenos, van a activar a los linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 ya son la línea linfocitaria que se activan ante estos procesos de estrés. Y los linfocitos intraepiteliales. Entonces, aquí en la primera fase tenemos cambios a nivel tisulares, fisiológicos, que son no perceptibles, como parte de una alteración de las citoquinas proinflamatorias y de los linfocitos. En la siguiente fase vienen los signos y síntomas inespecíficos y específicos. Viene el dolor abdominal. Muy bien, el dolor abdominal característico de un exceso de estas hormonas liberadas como el cortisol, la serotonina. El estreñimiento básicamente por bloqueo de ciertos tipos de receptores como son los colinérgicos. La fatiga, no olvidemos que hay una depresión de las reservas energéticas y por eso observamos fatiga y evacuaciones incompletas, porque hay una motilidad gastrointestinal disminuida como incremento de activación de la respuesta activa, vale la redundancia, del sistema nervioso autonómico simpático. Mucosidad en las heces, malestar general en especial en las primeras horas del día. El siguiente punto, un punto era el incremento de ciertas hormonas y citoquinas proinflamatorias. El siguiente es la sintomatología producto de esta alteración de citoquinas proinflamatorias. Deviene posteriormente la lesión que acarrea cirugías. ¿Qué sucede? Aquí básicamente comienzan ya a presentarse ciertas características de alteraciones a nivel ya de fobias, como son por ejemplo las agorofobias, miedo a las situaciones en las que se siente que no van a disponer de un cuarto de baño en caso de que se presenten los síntomas. Como ejemplo, ¿no? Acá ya vienen ya ciertas consecuencias producto de la sintomatología, como ya vienen a ser las fobias. El siguiente punto es la cronicidad, ¿no? Entonces aquí ya viene la intolerancia a los alimentos. Cualquier alimento, ya sea de índole graso, proteico, calórico, picante, ya comienza a generar una intolerancia. Hiperactividad del sistema nervioso autonómico, básicamente simpático, hay una hiperreactividad y eso nos trae consigo el incremento de catecolaminas.
La última fase es trastornos psicológicos, ¿sí? Como es de invalidez. Son las complicaciones más graves, pero que no nos conllevan a la muerte. Limitación del daño, pero no hay cura, ¿no? Entonces, todo este proceso viene a ser del síndrome del colon irritable como producto de situaciones estresantes que nos traen consigo el incremento de la liberación de cortisol y ella a las citoquinas proinflamatorias nos llevan a signos y síntomas como dolor abdominal, estreñimiento, fatiga, evacuaciones incompletas, posteriormente a ciertos aspectos como las fobias, seguido de intolerancias alimentarias y por último trastornos psicológicos. Todo este aspecto es parte de la historia natural de la enfermedad. ¿Sí? Esto solamente para tener en consideración básicamente las citoquinas que se ven incrementadas, ¿sí? Como vamos a observar aquí, el conjunto de células que se ven alteradas, ¿no? Entonces un conjunto de hormonas que se ven incrementados, porque aquí en el colon irritable podemos observar una hiperreactividad del sistema nervioso autonómico simpático, como observamos aquí a nivel de las células a nivel gastroentéricas. El siguiente punto es la gastritis. Si bien es cierto, la gastritis, como vamos a observar en la siguiente definición, itis es inflamación, dice inflamación relacionada con el daño evidente en la mucosa gástrica. Quiere decir es la inflamación de la mucosa gástrica. Gastritis es el paso previo a la úlcera, que es la lesión, que puede ser sangrante o no sangrante, la laceración. Pero la gastritis es una inflamación relacionada con el daño a la mucosa gástrica. Gastropatía es la presencia de daño epitelial y cambios regenerativos en ausencia de inflamación. Entonces, definiendo que de gastritis es un daño a la mucosa gástrica, inflamación, pasamos a ciertos aspectos fisiopatológicos. En primer lugar, centrémonos en la mucosa gástrica. La mucosa gástrica tiene su mecanismo de protección, que está integrada por los siguientes aspectos. En primer lugar, mediada por sustancia derivada del ácido araquidónico, las famosas prostaglandinas. Las prostaglandinas E2 de carácter básico son las que hacen frente para equilibrar la acidez gástrica, producto del ácido clorhídrico, pepsinógeno, producto de ellos. Entonces, los mecanismos de protección tenemos a las prostaglandinas, que van a neutralizar la acidez gástrica. El siguiente aspecto es, dentro del mecanismo de protección, las prostaglandinas permiten una integridad de esta mucosa al equilibrar el ácido. La segunda es la presencia de una capa densa de moco formado por prostaglandinas y bicarbonato, que también le va a dar la basicidad para neutralizar la acidez gástrica. El tercero es la rápida regeneración y migración celular. Muy bien, cuando tenemos nosotros esos derivados del ácido araquidónico, lo que van a permitir es una mejor vascularización de los vasos sanguíneos a nivel gástrico y con ello una rápida regeneración y migración celular, rica vascularidad y aporte de oxígeno. Son un mecanismo de protección. Ello impide que los factores agresores dañen directamente la mucosa. Entonces es un equilibrio entre componentes básicos y componentes ácidos. Cuando se pierde esta homeostasis, existe un incremento en los agentes agresores. Entonces ahí ya se desequilibra la balanza, o condiciones que disminuyen los factores de protección. Y aquí es donde podemos encontrar ya inflamación, necrosis, hemorragia superficial de la mucosa. Entonces, ¿cuándo se desarrolla el desequilibrio? Cuando comienzan a reducir los protectores de la mucosa, como vienen a ser el bicarbonato y la prostaglandina, y se incrementan los generadores de la inflamación de la mucosa gástrica, como vienen a ser el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, ciertos componentes, ¿sí? Como la histamina, la acetilcolina. Nos centramos bastante en las prostaglandinas, sobre todo en las E2, porque son
tienen efecto citoprotector de la prostaglandinas en el estómago. Es consecuencia probablemente de la combinación de diferentes acciones a este nivel. No olvidemos que la prostaglandina D2 tiene sus receptores, los receptores EP2, los cuales van a permitir consigo, ¿no?, que estos receptores EP2 puedan liberar, como se dice, ese moco que va a permitir neutralizar el ácido en la mucosa gástrica. Entonces, ¿por qué se hace mención a todo ello? Porque en situaciones estresantes se incrementan los niveles de catecolaminas, y las catecolaminas lo que van a hacer es básicamente la liberación de protones a nivel de la bomba hidrógeno-potasio TPasa para que salgan protones, y los protones en el lumen gástrico se unan al cloruro y se genera ácido clorhídrico, y este ácido clorhídrico comienza a reducir el pH de la mucosa gástrica y comienza a generar daño, lesión e inflamación de esta mucosa. Entonces, este efecto citoprotector es independiente de su capacidad para inhibir el ácido. Incluye, por ejemplo, dice, incrementa la secreción de moco, que es importantísimo, pero ante situaciones estresantes se reducen estos niveles de prostaglandinas, por lo tanto la secreción de moco es menor. Segundo, incrementa la producción de bicarbonato. Al haber una menor secreción de moco por reducción de prostaglandinas y menor unión al receptor PGE2, por lo tanto la producción de bicarbonato está reducida. O sea, reducir el moco y al reducir el bicarbonato, entonces quiere decir de que no va a haber quinada frente o equilibrio frente a la acidez gástrica. Al reducirse el bicarbonato se estimula la síntesis de los fosfolípidos de membrana. Ellos lo que van a hacer es generar una estimulan la reparación celular, porque lo que está viendo es una necrosis gástrica. Y nos va a conllevar consigo a un aumento en el flujo sanguíneo de la mucosa, que es importantísimo para que la célula siga viviendo. Siguiente, disminución de la secreción ácida, y se previene la ruptura de la mucosa para no llegar a una úlcera. Entonces es importantísimo el efecto citoprotector de las prostaglandinas como parte componente del ácido araquidónico. Pero no olvidemos que en situaciones estresantes se va a activar la respuesta activa vía sistema nervioso autonómico simpático, y se va a activar la respuesta lenta o tardía vía aspectos relacionados con las glándulas suprarrenales, ¿no? Básicamente córtico suprarrenal. En la fisiopatología tenemos una respuesta metabólica al estrés, como tenemos, por ejemplo, la fase de choque, la fase de catabolismo y la fase de anabolismo. Entonces, aquí podemos observar que hay una disminución en la perfusión tisular. Entonces, esto se entiende que hay una disminución del flujo sanguíneo a nivel de las células gástricas, y eso nos lleva consigo a una necrosis. Entonces, el estrés lleva a la activación de una fase de choque. Esta fase de choque caracterizada porque se reduce el aporte sanguíneo en la célula gástrica. Segundo, una disminución en la velocidad metabólica para poder reactivar nuevamente a la célula gástrica. Tercero, disminución del volumen de oxígeno, disminución de la tensión arterial y disminución de la temperatura. Entonces estos vienen a ser la activación de la fase de choque vía estrés. Tenemos a nivel del catabolismo, ¿qué es lo que desarrolla el estrés? Se aumentan los glucocorticoides. Habíamos visto que los glucocorticoides aumentan cortisol. El cortisol aumenta citoquinas proinflamatorias, y las citoquinas proinflamatorias al factor de necrosis tumoral, al factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Y también básicamente aparte del TNF alfa, al factor nuclear kappa beta, los cuales van a generar consigo ciertos grados de toxicidad a nivel celular y de necrosis. Si aumenta el glucagón, si se aumenta el glucagón, aumentan las catecolaminas. Al aumentar las catecolaminas, se van a reducir las respuestas energéticas, ¿sí? En forma crónica, en forma sostenible, y aumento de ciertos variables como son la frecuencia cardíaca. Liberación de citoquinas mediadores de lípidos, y hemos visto son interleucina 1, 6, NF-alfa, interferón gamma, ¿no? Se aumenta la expresión del nitrógeno, aumenta la velocidad metabólica,
oxígeno y se altera el empleo de los nutrientes. En la fase catabólica comienza a degradarse, como se dice, los componentes metabólicos del organismo. Y en la fase de adaptación tenemos el anabolismo, ¿no? La respuesta hormonal decrece gradualmente, entonces ya se van agotando las reservas, entonces el organismo va respondiendo en forma reducida. Se incluye la respuesta hipermetabólica, hay una restauración potencial de las proteínas corporales, pero la curación de heridas en relación con el aporte de nutrientes. Entonces, en el estrés relacionado a la gastritis tenemos tres respuestas importantes: una la de choque, dos la de catabolismo y tres la de anabolismo.